Mi querida Yasmín Ugalde, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy queremos volver a retomar el tema, ese tema que semanas pasadas había tenido un cierto auge, que tiene que ver con esta reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República, al respecto de la reforma electoral, la reforma democrática. Y el día de hoy hemos invitado a un expertazo en el tema. Yo sé que acaba de estar un diputado muy experto en el tema aquí contigo, pero quien nos acompaña el día de hoy tiene el tema muy claro y nos parece pertinente que se siga debatiendo el tema, que sigamos poniéndolo en la mesa. De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, pues hablemos de la reforma electoral con Benjamín Alejandro Cervantes Pérez. Él es abogado y maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, se ha desempeñado como servidor público federal, es autor de diversos libros y artículos especializados en temas de derechos humanos, pueblos indígenas, acceso a la información, protección de datos personales, es coautor de los artículos de divulgación INE contra la revocación de mandato, INE, abuso o desvío de poder y lawfare, publicados en Memoria, revista de crítica militante. Te saludo con mucho gusto, Benjamín. Gracias por acompañarnos. Hola, Vicente. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Yasmín. Bueno, ¿por dónde le entramos a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma electoral que pues ya está sacando rayos y centellas y lo que se viene, Benjamín? Claro, Vicente, bueno, me gustaría apuntar que la reforma propuesta por el presidente tiene un eje transversal que es la austeridad, ¿no? Me parece que ese es como el hilo conductor de la mayoría de sus propuestas, reducir al mínimo la estructura y la burocracia electoral en todo el país, renovar el Instituto Nacional Electoral, no lo desaparece, lo renueva, lo transforma, lo ciudadaniza, ¿no? Y lo legitima a través del voto popular. Pero bueno, también está la discusión, más allá de los temas propuestos y que seguramente serán discutidos, pues la interrogante de por qué vuelve a presentar una reforma electoral una reforma constitucional de este tamaño, siendo que días anteriores le rechazaron la reforma la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión, y sobre todo porque atañe principalmente a los partidos políticos de oposición. Inmediatamente los partidos políticos de oposición reaccionaron con sus propias propuestas de reforma electoral que inclusive coinciden en algunos puntos con el del presidente de la República, y eso podría abrir la interrogante o más bien el escenario de que es posible transitar en una reforma electoral en donde se concilien estos temas, ¿no? Pero, digamos, los temas más importantes de esta reforma electoral, te digo, es reducir bajo un criterio de austeridad todo el aparato electoral, desde partidos políticos hasta los organismos administrativos y jurisdiccionales. Abogado, tu evaluación hasta el momento de lo que sabes, de lo que has leído, de lo que has digerido de esta iniciativa de reforma electoral, ¿es buena, muy buena, excelente, no tan buena? Te lo pregunto porque ya lo has consignado. Los partidos de oposición salen con sus propias iniciativas, lo que me habla de que sí se necesita una reforma electoral desde su visión, desde la visión que quieras, cada quien con su reforma. ¿Cómo ves la del presidente? Mira, sin intentar calificarla, ¿no? Como excelente esta reforma electoral, me parece que hacía falta reflejar una reforma electoral para el movimiento de la Cuarta Transformación y que el presidente cumpliera ese compromiso con su gente, ¿no? Yo creo que el presidente cumple al presentar esta reforma electoral y además coloca en la opinión pública temas importantes para que se empiece a generar las condiciones sociales, que eso no sucedía con las otras reformas electorales en sexenios anteriores, ¿no? Sabemos que este tipo de reformas electorales
que tenían una intención de fortalecer las cuotas partidistas y sobre todo de engrandecer al aparato burocrático electoral, pues se escribían en los escritorios de los académicos especialistas y se votaban, digamos, sin un debate público. Lo que hace ahora el presidente de la República, que me parece lo más relevante de esta reforma, es que va nuevamente a involucrar al pueblo a que se haga entendido de los temas que propone la reforma electoral, a que entienda, digamos, el papel histórico frente a las elecciones del INE, a que entienda, digamos, el financiamiento de los partidos políticos, por qué hay que reducirlo, cuánto nos cuestan los partidos políticos, por qué hay que eliminar, por ejemplo, que es lo que propone una de las propuestas, los circuitos electorales, por qué va a haber mayor representatividad, en fin, toda esta serie de temas. Me parece que lo más relevante de esta reforma es que el pueblo los va a hacer suyos, van a hacer meses de foros, de debates, de discusiones, de talleres territoriales, digamos, para generar las condiciones sociales en el momento en que digamos, llegue a su discusión en el Congreso de la Unión. Ahora, generar esta condición implicaría quizá que los partidos políticos y la oposición en particular se sientan a negociar ciertos temas, porque no creo, desde mi perspectiva, y dependiendo de los resultados de las elecciones intermedias, de las elecciones de este año, que se avienten otra negativa absoluta para no acompañar este tipo de reformas, porque, digamos, el pueblo va a estar informado y presionando en ese sentido, ¿no? Me parece que por ahí es la valía de esta reforma electoral y la manera en cómo se presenta, ¿no? Ahora, la utilidad o más bien la relevancia de los temas, me parece que sí son importantes jurídicamente. Me parece que sí es necesario reducir el aparato electoral. Se ha comprobado, se puede comprobar con estudios que, digamos, se duplican funciones entre los organismos locales y federales, que se pueden, o sea, jurídicamente no corresponden a la realidad de nuestro país.